Bueno, buenos días. Continuando con estas sesiones, como han visto, pues estamos tocando estos temas. La semana previa hablamos de sarampión, el día de hoy vamos a hablar de tosferina. Es muy importante, a lo mejor también volvemos a lo mismo, muchos de ustedes considerarán pues de que a lo mejor solo ven adultos o que quizá cuál es como la relevancia de todo esto. Sin embargo, pues todos también estamos en contactos con niños, incluso también nosotros podemos tener esta enfermedad e incluso poder contagiar pues a las personas o a los niños cercanos a nosotros. Es algo muy frecuente, es algo que se está dando pues cada vez como más cotidiano o que incluso podemos o necesitamos empezar a sospechar también de que se trata de tosferina en pacientes con historia de enfermedad con un cuadro respiratorio donde persista la tos o donde lo que predomine sea la tos. Listo. Vamos a hablar brevemente, les digo, son algunos como puntos para que conozcan, para que conozcan la enfermedad, conozcan cómo identificarla, también cómo clasificarla y qué tenemos que esperar como en los distintos momentos de la evolución de esta enfermedad. En cuanto a la tosferina, pues es una infección respiratoria aguda, como sabemos, pues va a ser causada por Bordetella pertussis. ¿Y cuál es como la importancia? Que tiene una alta mortalidad y morbilidad. Y se ha visto que los casos de mortalidad en menores de 6 meses, pues casi llegan a ser mayores del 90%. Y de aquí la importancia. Esta pues también es una enfermedad prevenible por vacunación. Y nada más como para mencionar, dentro de la tosferina hemos escuchado también del síndrome coqueluchoide. Este es un padecimiento respiratorio, como tal se presenta por la tosferina, sin embargo es caracterizado ya por la presencia de accesos de tos y esto pues seguido de una respiración ruidosa o silbante, que esto es como lo característico de la tos que vamos a encontrar en un paciente con tosferina. Van a ser accesos o pues de forma continua, que no es controlable, que va a estar como acompañado de cianosis, incluso pueden llegar a presentar vómito los pacientes y finalmente una vez que terminan todo ese acceso de tos, presentan una respiración como característica o un silbido. Existen muchos factores que intervienen en la forma en que van a presentar pues la clínica de nuestros pacientes y la evolución. Obviamente la edad es un factor muy importante, hablábamos que pues entre más pequeños puede llegar a haber mayor complejidad, incluso pues complicaciones y llevar a mortalidad en estos pacientes. Va a depender también de la inmunidad residual de la vacunación o de una infección previa, el uso de antibióticos en las primeras etapas de la enfermedad. Van a ver ahorita ustedes que es una enfermedad que se presenta incluso por semanas y que a lo mejor se puede manifestar y creer inicialmente que se trata de un simple cuadro respiratorio, pues está bien porque no vamos a pensar quizá que síntomas respiratorios ya se trata de tosferina. Sin embargo, ante la persistencia, hablando de persistencia incluso de semanas, pues en este caso sí, ya estamos ante un cuadro de tosferina. Ahorita vamos a ver pues algunas características. Como tal, pues tenemos que hay un tropismo por las células ciliadas, es por eso pues como la presentación o la afección que se tiene a nivel de la vía respiratoria, de nasofaringe y del árbol traqueobronquial. Y de ahí los síntomas que predominan, que sí son síntomas respiratorios, pero principalmente la tos. En cuanto a la definición operacional, pues esto también es importante mencionar porque actualmente nos encontramos de que se han emitido pues estas alertas epidemiológicas y en las cuales también vamos a tener que definir que se trata de un caso de síndrome coqueluchoide. Ya hablábamos desde el inicio, va a ser toda tos persistente, tos paroxística o en acceso sin importar la duración. Y nuevamente hacemos como énfasis en la duración porque vamos a ver que incluso puede tratarse de por semanas. Un caso probable de tosferina, pues entonces vamos a decir que todo paciente que presente esta tos paroxística con 7 o más días de evolución. Es decir, estamos viendo que el síntoma principal va a ser esa tos, pero vemos que son por 7 días. Con al menos uno de los siguientes síntomas, tos en acceso, cianosante, metizante, que puedan llegar a presentar apnea o estridor laringio inspiratorio. ¿Por qué se menciona esto? Porque en los lactantes, pues no van a presentar quizá, como ya lo sabemos, una clínica como muy común o muy esperada. En ellos quizá únicamente vamos a encontrar pacientes, sí con síntomas respiratorios, pero donde va a ser más, como va a ser predominante las apneas o ese estridor.
Y bueno, en los menores, lo que mencionamos, menores de 6 meses, quizá también los únicos signos que nos pueden presentar es esa cianosis persistente y la apnea, sin importar los días de evolución. En este caso ya no nos está importando entonces que se trate de esa tos por al menos 7 días, ¿no? Sino únicamente la presencia de estos síntomas. Un caso confirmado, pues necesitamos que ese caso probable se identifique la presencia de Bordetella pertussis mediante estudios de laboratorio y pues bueno, que haya también o con asociación epidemiológica a otro caso confirmado por laboratorio o a contacto conviviente positivo a Bordetella. En un caso confirmado por clínica, pues tendríamos que hacer ese caso probable sin resultado de laboratorio, es decir, que tenemos que el resultado es negativo, que el cultivo también es negativo, sin embargo que también en sus resultados de laboratorio van a predominar los linfocitos. Esto es importante porque quizá tenemos un paciente, un lactante, donde está predominando esta tos en accesos, que incluso ya está como repercutiendo como en las actividades de ese bebé, en la ingesta de alimentos, en el sueño, la ganancia ponderal, etcétera. Entonces nosotros, pues a lo mejor no hemos pensado que se pueda tratar de tosferina, pero va a ser muy importante también lo que nosotros encontremos en el resultado de la biometría hemática, donde se habla de una pues leucocitosis, sin embargo en este caso pues vamos a tener un predominio de linfocitos. Y bueno, pues ya, caso descartado en todo paciente donde teníamos un caso probable, sin embargo se descarta la presencia de Bordetella mediante estudios de laboratorio y pues no existe alguna asociación clínica, que era lo otro que mencionábamos en la diapositiva previa. Actualmente ahorita también se va a hablar un poco más de esto, nada más por mencionar, a la semana epidemiológica número 15 de este año teníamos casos probables de 2.722, confirmados 749. Aquí es importante también ver el número de defunciones. Tenemos 45 defunciones y es importante mencionar que todas estas defunciones, es decir, las 45, han sido en pacientes menores de 1 año y que no hay antecedente de vacunación. Entonces, esto es lo que hablábamos y el 91% corresponden menores de 6 meses. ¿Cuál va a ser el periodo de incubación? Es de 6 a 20 días y en ocasiones hasta 8 semanas. Nuevamente volvemos como que a tener como muy presentes estos periodos de tiempo, tanto para el periodo de incubación como para las manifestaciones clínicas. Se menciona que la evolución pues va a tener estas 3 fases que conocemos, que también siempre estudiamos como cuando estamos en la universidad, que es la fase catarral, y serían todas de 1 a 2 semanas. Y ahí pues van a ser esos síntomas leves, síntomas quizá inespecíficos, de rinorrea, estornudos, febrícula. Sin embargo, aunque sean síntomas que no son muy como alarmantes en ese momento y que únicamente podemos pensar que ese niño está cursando con un cuadro respiratorio, se trata de la fase más contagiosa y de ahí la importancia, que pues en estas semanas a lo mejor como tal no vamos a tener esa sospecha de que se trate de un cuadro de tosferina, sin embargo en ese momento ese paciente pues está en su fase más contagiosa. Posteriormente en la fase paroxística también de 4 a 6 semanas y eso va a ser muy importante porque también pues ustedes sabrán que casi siempre va a ser esta lo que nos comentan los papás, ¿no? Que persiste con la tos y la tos y la tos, que a pesar a lo mejor de que se da el tratamiento, continúa con la tos. Entonces, bueno, tenemos que esta fase está caracterizada justo por esos ataques de tos intensa, que incluso se va a referir que el niño se despierta por la noche en varias ocasiones, que no permite conciliar el sueño y que presenta esa tos en accesos. Puede presentar vómito, puede estar acompañado y posteriormente el estridor inspiratorio. Y en este periodo pues no hay fiebre. Entonces igual, a veces ¿qué es lo más alarmante para un papá, para una mamá? Pues la fiebre, ¿no? Y ese es como el motivo de consulta, tiene fiebre. Pero tenemos que en una fase catarral, pues febrícula quizá y síntomas inespecíficos. Incluso ya en la fase paroxística, pues nada más datos. Y así como quizá para algunos papás iba a ser como muy relevante las características de esta tos, para otros pues a lo mejor nos acompaña de otros síntomas, no presenta fiebre y podemos ahí como alargar todavía estos periodos. Y bueno, la convalescencia es esa tos residual, sí disminuye también una vez que se ha dado el tratamiento y va a ser un retiro o una disminución gradual, y eso también es algo que tenemos que saber para poder explicar y transmitir pues a esos papás, a esa familia, ¿no?
y el paciente pues en este periodo no es contagioso. Sin embargo, pues hablamos de que se tratan de periodos muy largos donde puede ser contagioso nuestro paciente, ¿sale? Y bueno, no dejar de lado a los lactantes, donde la presentación clínica pues puede no ser con esa tos característica. Entonces, el diagnóstico, pues entonces ante la presencia de un caso probable de tosferina, pues debemos actualmente garantizar pues la toma de muestra de exudado nasofaringeo, de igual forma, obtenido a través de hisopo, y bueno, se habla de que no se debe utilizar algodón ni alginato. Este se deberá depositar en un tubo estéril con solución salina más cefalexina. De aquí la importancia, cuando nosotros, principalmente en pediatría, pues tenemos como que esa sospecha de que se trate o que es un caso probable de tosferina, tenemos que informar al área de epidemiología porque este tubo estéril, pues no es cualquier tubo estéril, viene preparado, tiene dentro de su componente la cefalexina y nos lo tienen que traer, tomar la muestra y nuevamente enviarla. De ahí la importancia también de mantener como esa comunicación y poder informarlo una vez que tengamos un caso probable. Para cultivo y PCR. Y esta se deberá enviar en un periodo menor a 48 horas. El tratamiento, sabemos pues que el tratamiento de primera línea es con macrólidos. La acitromicina es de elección y preferentemente va a ser utilizada para neonatos y lactantes. Y bueno, ya considerar la eritromicina y eritromicina en aquellos mayores de un mes. Aquí vienen pues los esquemas, realmente pues se habla mucho de que sí, que el primer día se da una dosis de 10 miligramos por kilo y en los siguientes días una dosis de 5 miligramos kilo día, considerando pues que la dosis de la acitromicina únicamente va a ser una vez al día. Se habla, decíamos, que va a influir como en la evolución o incluso en el que pueda haber complicaciones o que pueda ocurrir una muerte secundaria de tosferina cuando iniciemos el tratamiento. Se habla que pues si nosotros iniciamos el tratamiento de forma precoz, pues se va a cortar todos estos periodos, tanto de síntomas, de contagio, de posibles complicaciones. Y va a ser importante también el aislamiento respiratorio por 5 días tras inicio de tratamiento, es decir, que ese paciente pues no va a tener contacto con más personas o con otros niños. Otras medidas, pues ya, de igual forma, el tratamiento sintomático, se trata entonces de niños que van a estar con tos, que incluso a lo mejor no van a poder comer, necesitamos asegurar en ellos y principalmente en lactantes una hidratación adecuada. En casos graves se puede llegar a necesitar hospitalización y el uso de oxígeno. Si hay signos de gravedad, ¿qué sería en este caso? Pues dificultad para respirar, descenso en saturaciones, que lo vamos a ver principalmente y está corroborado, pues que va a ser en niños menores de 6 meses, ¿no? Que es en los que podríamos esperar alguna complicación y que incluso puedan llegar a morir por esta causa. Y bueno, aquí se habla pues de que el tratamiento va a ser efectivo, pero ya hablábamos de esto, que una vez que se inicie lo más rápido posible, pues nos va a permitir como acortar y mejorar como que la evolución que va a presentar ese paciente. ¿Cuáles serían las medidas de prevención o en lo que estamos como involucrados todos? Pues en la verificación del esquema en cada consulta. Les digo, yo sé que a lo mejor ustedes dicen, no, pero yo soy de medicina interna, de cirugía, o de quimio o demás, pero también no es que estemos solos en el mundo, tenemos niños, sobrinitos, hijos, y también es importante saber todo esto. Y también nunca falta a alguien que nos pregunte qué vacuna le toca al vecino, demás. Entonces, bueno, pues somos médicos y sí debemos tener todos estos conocimientos. El refuerzo también en caso de los convivientes, la educación a las mamás sobre los datos de alarma y la educación a las mamás de cómo esperamos que va a ser la evolución en estos pacientes. Y bueno, en el caso de las mamis, pues se va a administrar la vacuna, las mamás embarazadas, pues sabemos que es en la semana 20 de gestación y ahorita vemos un poquito más de esto. Entonces, el esquema de vacunación actualmente pues está conformado por la vacuna hexavalente. La vacuna hexavalente, como podemos ver, previene la difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hemófilos influenza tipo B y hepatitis B. Entonces aquí pues es una de nuestras acciones, ¿no?
Esta vacuna como tal, pues consiste en 4 dosis, es decir, para nosotros, para la prevención a través de la vacunación de tosferina, esta es una de las enfermedades que necesita más dosis, es decir, que se consideran como más aplicaciones enfocadas a la prevención de la tosferina. Entonces va a ser a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Se habla de entonces de que también debemos considerar como esa población rezagada de 1 a 4 años. Las dosis de refuerzo va a ser con DPT a los 4 años y también la dosis de refuerzo a los 4 años. En este caso, si vamos a los 4 años y tenemos una población con rezago, de 5 a 7 años. La vacunación de embarazadas a partir de la semana 20 y bueno, hablábamos también la semana pasada en el caso de sarampión, que lo que se busca es como mantener una mayor cobertura a la población para considerar que sí, que va a haber una respuesta y que va a haber como esa protección ante las enfermedades. En este caso también necesitamos una cobertura a la mayor parte de la población para evitar la presencia de brotes. La tosferina ha existido, pero históricamente a partir del año pasado y a partir de este se ha estado comportando pues muy, muy importante y sobre todo en el contexto que no tenemos vacuna. Entonces, yo creo mucho en la medicina preventiva. La medicina preventiva debería de ser nuestro pilar. Entonces, como nos invierte, pues estamos viendo este tipo de cosas. Y no solo sarampión, ya lo vimos con, perdón, no solo con tosferina, ya lo vimos con sarampión. Y nos va a tocar ver enfermedades que no nos tocaba ver a nosotros. Por ejemplo, ¿alguien ha visto un caso de polio? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿usted lo ha visto? ¿De dónde viene? Bueno, regularmente en nuestro medio yo solamente he conocido una persona que vive con secuelas de mi edad y es una persona que venía de Oaxaca. Entonces, esos son los únicos casos. Por ejemplo, tétanos, ¿alguna vez alguien lo ha visto? Pues no, yo sí lo he visto, pero obviamente porque es mi trabajo, me ha tocado verlo en Chihuahua, en la comunidad tarahumara. Y es bien triste y bien doloroso ver a ese paciente cómo se comporta. Entonces, por eso es la intención de que a pesar que son temas que se les insiste, pues sigan apareciendo. La que sigue. Bueno, ya les había comentado a la doctora Quetzali, toda esta información pues también deriva al grado que se considera importante porque la Secretaría de Salud Nacional ya se pronunció con un aumento importante. Este último aviso salió el 11 de abril del 2025. Y listo, el que sigue. ¿Cómo se ha comportado? Bueno, esto yo lo mapeé. La doctora trae corte desde la semana 15, yo traigo la corte a la semana 14. Ya son casos totalmente confirmados y tenemos una tasa con una incidencia de 0.52 por cada 100,000 habitantes. Teníamos 37 defunciones, donde se registra la más alta letalidad. Adivinen dónde es. Oaxaca. ¿Por qué? Primero, por el acceso a la salud de estas personas. Segundo, porque pues la gran mayoría son grupos indígenas y grupos vulnerables. A pesar de que la incidencia más alta la tenemos en Chihuahua y Aguascalientes. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos estados pues sí se ha logrado acercar un poquito más los servicios. O sea, si bien tenemos unas tasas muy altas, pero no es proporcional a la densidad poblacional. O sea, yo no puedo decir que nosotros estamos igual que la Ciudad de México, porque para empezar, la Ciudad de México es más poblada que el estado de Guanajuato. Guanajuato sí figura, estamos en el 9º lugar con 22 casos confirmados, obviamente muy lejos de Chihuahua, que ya van 74. Me parece que en esta semana ya subió a 80. Y aquí, pues bueno, como ustedes saben, ahí tenemos dos particularidades. La primera también son en los menonitas, que no se vacunan, y muy importante, sobre todo en la zona serrana, con los tarahumaras. Entonces, esos son nuestros dos grupos vulnerables y donde se tiene que hacer pues más énfasis en la vacunación. ¿Sí? Bueno, yo hice este canal, como lo que yo les comentaba. Si ven la incidencia es muy alta en Oaxaca, a pesar de que en Chihuahua tenemos más casos confirmados. Les comento esto ¿por qué? Por la densidad poblacional. O sea, a mí me habla de que se está manejando muy mal esos pacientes y finalmente pues son los que están falleciendo y más nos están impactando. Una muerte por una gripa en nuestro medio
nos habla que seguimos en vías de desarrollo. O sea, por ejemplo, ¿por qué Dinamarca? Son países de primer mundo porque sus indicadores de la OCDE de crecimiento, allá no se mueren niños por diarreas, niños por gripas, ni tampoco mujeres en embarazo, parto y puerperio. Son parte de los indicadores del crecimiento y desgraciadamente nosotros aquí lo tenemos. Entonces, no vamos a poder jamás salir de este rezago que tenemos en salud si no empezamos con padecimientos que pueden ser prevenibles perfectamente por vacunación. Que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo sospecho con un niño de tosferina, ¿quién está rotando en urgencias? ¿O quiénes son de urgencias? ¿Pediatría? Ok, bueno, ustedes lo tienen a la primera mano. ¿En quién vamos a pensar primero? Son esos niños que ya tienen más de una semana con tos y ya les han dado tratamiento y no mejora. Entonces, en esos niños vamos a empezar a pensar ya que sea algún caso asociado a bordetela. ¿Qué le vamos a hacer a ese niño? El aislamiento es por gota. ¿De qué color es? Digo, ustedes son los que deberían de saber indicar y empezar a ver porque ustedes son los que ven los niños. ¿Nadie? No, eso es por contacto. Verde. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese niño? Si es un niño que ya trae, que tiene síntomas y que tiene ya un periodo de evolución con tos, como ya lo comentó la doctora Quetzali, ¿mayor a cuánto? 7 días. ¿O menor de 6 meses? Las pediatras no. ¿Qué dijo de los menores de 6 meses? Que hacen apneas. Ya voy a empezar a pensar en muchas cosas, pero también en bordetela. Entonces, en estos niños, pues lo voy a aislar. El aislamiento por gota es el verde. Entonces, es un niño que lo voy a aislar, le voy a dar un cubrebocas a medida de lo posible y también al familiar cuidador. Y yo voy a usar un cubrebocas. No se necesita de alta eficiencia, porque como tal las gotas no quedan suspendidas en el aire. Entonces, son mayores a 5 micras. Y también considerar que muchas veces estos niños ya traen tratamiento. Entonces, el aislamiento, los pacientes no se aíslan eternamente porque no nos darían el número de camas. Entonces, si es un niño que ya me ingresó, que es un niño que tiene complicaciones y que ocupa hospitalizarse, se va a aislar durante 5 días después de iniciar el tratamiento o 3 semanas después de que tenga tos y no haya tenido antibiótico. ¿Cuál es la fase más contagiosa? También lo comentó la doctora Quetzali, la catarral. Entonces, tristemente los agarramos ya en la siguiente fase, que es en la paroxística, porque la tos no mejora, pero deberíamos empezar a pensar en el padecimiento desde la fase catarral. A mí me gusta mucho la epidemiología de campo, entonces cuando confirmamos un caso de estos, tenemos que ir al domicilio del paciente, porque pues ese niño no se contagió pues de forma espontánea. Entonces, pues alguien en su casa, sobre todo el cuidador principal, pues lo contagió. Entonces, de los brotes más feos que me ha tocado atender fue una casa, vivían 16 personas, hasta el perro tenía bordetela, tosía bien feo. Entonces, pues claro que hay. Entonces, hay que pensar en el padecimiento, porque luego a veces se van con cosas bien raras, pero en lo personal, piensen en lo más común, descartemos lo más común que abarca casi el 80% y en ese contexto, pues sigamos y ahora sí buscamos pues, las enfermedades esas rarísimas que de repente se les ocurre, ¿no? Muy importante, les recuerdo que ustedes son personal de salud, son la primera, son los primeros que les toca ver pacientes y no solo pediátricos, sino pacientes adultos. Entonces, tienen que tener su esquema vigente de vacunación, ¿ok? Tratar a medida de lo posible, pues checar. Obviamente, si no tienen su refuerzo después de los 12 años de SRP, pues aplicárselo. Me parece que si van a traer vacuna, nada más checar que si haya, tienen que tener su refuerzo su refuerzo de TDPA o TD. ¿Por qué? Porque se nos protege para tétanos también. Entonces, ese se aplica cada 10 años. Si no lo tienen, aplicárselo. A medida de lo posible, herpes zóster.
hepatitis A y pues bueno, si van a viajar o algo, pues cólera, pero ese es más como para mí. Ok, el que sí. Bueno, creo que no tienen cólera ustedes. Ok, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Dígame, doctor. Lo que pasa es que iniciar un tratamiento de forma oportuna nos ayuda a prevenir que el paciente se complique. Entonces, los niños que desgraciadamente han fallecido, pues son menores de 1 año, en general menores de 5 años, que tienen un sistema inmunológico pues un poco inmaduro. Entonces, sobre todo para cortar la cadena de contagio. A veces hay adultos que son asintomáticos y no nos damos cuenta porque ellos no presentan síntomas hasta que los muestreamos. Entonces, siguen contagiando, pero ellos no presentan síntomas. Entonces va encaminado más que nada a eso, cortar la cadena de transmisión. Quizá el menor se recupera, pero eso nos ayuda a garantizar que no se siga diseminando el padecimiento. ¿Se puede dar sepsia? Sí, se les puede dar una cefalosporina de 3ª generación, doctor. Okay. Listo. Sí. Agradecemos la participación de las doctoras y damos un fuerte aplauso para apoyar la campaña.